Recién nos acordamos de orar. Quiero que le digan al lado, no como vos porque vos orás siempre. Decimos, no como vos porque vos orás siempre. Hay una disciplina y uno toma una disciplina de oración, ¿no? Y uno no ora por disciplina, supuestamente. Uno no ora por necesidad, supuestamente. Uno ora porque ama a quien está hablando. Usted no habla con una persona que no quiere, sí habla. Intenta no hablar. Bueno, cuando hay alguien que a usted no le cae muy bien, ¿usted habla con esa persona? Intenta no hablar, intenta evitarlo, intenta dejarlo en un costado, ¿no? Porque no le cae. Pero cuando a alguien le cae bien, ¿usted qué hace? Y cuando no habla, lo intenta hablar igual, ¿no? Y se acerca a hablar con esa persona porque le cae bien o porque tiene un afecto especial sobre esa persona y quiere hablar con esa persona. Y esto ocurre un montón de veces que nosotros no queremos hablar y no queremos comunicarnos con Dios. Entonces, no es una disciplina, aunque es una disciplina, pero no tendríamos que orar por disciplina. No porque, bueno, a la mañana oro, a la tarde también, y uno tiene que orar porque ama a la persona con quien está hablando. Uno tiene que hablar con Dios, porque orar, ¿qué es? Hablar con Dios, ¿no es así? Entonces, cuando uno ora hablando con Él, habla con Él. Entonces, no es que uno elige un horario para hablar con Él. Uno elige un horario a veces porque hay cosas que ocurren en nuestra vida, trabajo, obligaciones. Nosotros elegimos un momento para estar a solas con el Señor. Pero la oración, ¿es solamente a solas? La oración, hablamos siempre con Dios, ¿o no? Muchas veces parecemos locos como con la cara que estamos orando. La gente que apaga los míos y dice, loco, ¿qué le pasa? ¿Y qué está haciendo usted? Está orando, ¿no? A veces vamos a algún lugar y estamos orando, y yo vengo orando a veces en voz alta en el auto, ¿no? Y quizás el que para, el que me ve de frente, y este loco está hablando solo, no hay nadie al lado de él. Pero bueno, uno está orando, ¿y qué está haciendo? Uno está hablando con Dios. Entonces, cuando uno tiene una necesidad, habla con Dios, y cuando no tiene una necesidad, ¿qué hace? Habla con Dios también. ¿O no? Cuando uno no tiene una necesidad, habla con Dios. Y cuando la tiene, también. En todo momento tenemos que orar, dice la Biblia. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? ¿Sí? Jesús era el Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque Él era el Hijo de Dios, no tenía la necesidad de orar. Me mira y no me contesta. Oraba igual. ¿Por qué oraba igual? Porque amaba a su Padre, porque le pedía una dirección, porque le decía lo que le quería decir, tenía un diálogo con Él. Entonces hablaba siempre con su Padre. Fíjese que Él siempre estaba orando. Entonces fijé en la Biblia, siempre se apartaba aparte y oraba y siempre estaba hablando con Dios. Amén. Entonces, si Jesús oraba, ¿por qué yo no puedo orar? ¿No? Si Jesús oraba, tenía necesidad de orar, ¿por qué usted y yo no oramos muchas veces? ¿Se cuestionó alguna vez eso? ¿Cómo puede ser que alguien que era más espiritual que nosotros tenía la necesidad de orar y nosotros, que quizás no somos espirituales como Jesús, no oramos? Quizás nos creemos mayor que Jesús, que no necesitamos orar, ¿o no? No, somos menores. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Yo creo que tendríamos que orar. Si Jesús oraba, ¿qué tiene que hacer usted y yo? Orar también. Cuando uno ora, recibe una dirección, ¿no? De lo que debe hacer y lo que no debe hacer. De lo que debe decir y lo que no debe decir. Jesús, cuando iba a orar, le preguntaba al Padre lo que debería hacer y lo que no debería hacer. Si usted se fija en la Biblia, hay una ocasión, hay un versículo bíblico que habla acerca de Juan, Pedro y Juan, que pasaron por el templo La Hermosa y sanaron a un hombre que era cojo paralítico, ¿no? ¿Se acuerda de eso o no? ¿Usted piensa que Jesús, antes de Pedro y Juan, no pasó por ese lugar varias veces? ¿Cuántas veces lo ha pasado? Porque Jesús iba siempre a la sinagoga, iba siempre a la iglesia.
Jesús pasó un montón de veces por ahí. ¿Usted piensa que no lo vio nunca ese hombre ahí tirado en el piso? ¿Por qué no lo sanó Jesús? ¿Por qué Jesús no sanó a ese hombre que estaba tirado y lo sanó Pedro y Juan? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no es tu intención, sino es lo que Dios quiere. ¿No? ¿Me está entendiendo lo que le digo? Cuando alguien recibe una instrucción, uno sabe lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Porque ese enfermo era para que Pedro y Juan vean el poder de Dios, y para que ese hombre vea el poder de Dios en Pedro y Juan. ¿Me está comprendiendo? Entonces muchas veces usted va a pasar que hay cosas que usted no debe hacer, aunque es algo bueno, pero no lo debe hacer, porque quizás no es el momento o no es usted que lo tiene que hacer, sino el que está ahí al lado. ¿Está ahí o no? Entonces cuando Jesús oraba, ¿por qué no sanó a ese enfermo? No lo sanó porque lo tenía que hacer Pedro y Juan, no lo tenía que hacer Jesús. Entonces, como él tenía un diálogo con Dios, con su Padre, él sabía lo que debía hacer y lo que no debía hacer. Amén. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 49. Pero antes de leerlo, siempre hay alguien que necesita oración. ¿Cuánto necesitan oración? ¿Cuántos aceptaron a Jesús en su corazón porque alguien estuvo orando por usted? Yo creo que analice lo que le voy a decir. Si usted aceptó a Jesús porque alguien oró por usted, ¿qué tendría que hacer usted? Orar por alguien para que también acepte a Jesús en su corazón. ¿Sabe que por años mi mamá oró por mí? Oró por mí para que yo cambie. Yo tenía a Jesús en mi corazón, pero mis hechos decían lo contrario, ¿no? Yo supuestamente de mi boca decía que tenía a Jesús en mi corazón, pero todo lo que yo hacía era totalmente contrario. O sea que era creyente de la boca para afuera, pero no de acá adentro. ¿No? ¿Hay alguno de eso acá? No. Hay gente que es creyente de la boca para afuera, pero no de acá adentro. No hay un cambio verdadero. Porque yo creo que una persona que acepta a Jesús en su corazón y que empieza a amar a Dios, trata de no lastimarlo. O sí, trata de lastimarlo. Si usted ama a la persona que tiene al lado, ¿la va a tratar de lastimar o va a tratar de hacerle bien? ¿Va a tratar de qué? De hacerle bien. Entonces cuando usted ama a la persona que está al lado, se va a jugar y va a tratar de hacerle bien. Entonces cuando alguien acepta a Jesús en su corazón, ¿qué va a intentar hacer? Hacerle bien. Entonces mis hechos demostraban lo contrario. Entonces había alguien que estaba orando por mí. Había una persona que oraba por mí. Quizás usted hoy no se da cuenta, pero alguien estuvo orando por usted. Alguien estuvo orando para que usted reciba a Jesús en su corazón. Quizás usted me puede levantar la mano y decir, pastor, ¿sabe quién oró por mí? Mi mamá, mi primo, mi abuelo, no sé, alguien oró por usted. Un hermano que ni siquiera lo conocía y estaba orando por mí, un vecino oraba por mí, y quizás hoy esa persona está apartada, o quizás esa persona no está mal, pero esa persona oró por usted. ¿Me está comprendiendo? Quizás la persona oró por usted. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Orar. Entonces, yo creo que la oración fundamental de un creyente a partir de ahora tendría que ser orar por quién. Por un alma que no conoce a Cristo. Vine ahora, mañana tenemos el ungimiento. Y estamos predicando, vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a orar por las enfermedades y van a pasar milagros. ¿Cuántos creen eso? Entonces nosotros hoy, ¿a qué vinimos? A recibir instrucción para todo lo que debemos hacer. Por eso les estoy enseñando acerca de la oración. Entonces, si usted no ora, si yo no oro, ¿qué va a ocurrir? No se va a convertir nadie. Vamos a venir y vamos a divertirnos acá. Vamos a hacer un ratito lindo, o alguien va a trabajar, el otro va a hacer esto, el otro va a hacer el otro, y nos vamos a la casa y ya está todo bien. Pero ¿vinimos para eso? ¿A qué vinimos? Para predicar el Evangelio, para predicar de Jesús. Cuando usted viene a este lugar, simplemente viene a cargar las fuerzas. ¿A qué viene? A cargar energías. Usted viene con la palabra a llenarse, a cantar, a estar un tiempo con los hermanos y a hacer lo que dice la palabra de Dios, lo que mismo Jesús nos dijo que tendríamos que congregar. Eso viene a hacer, ¿o no? Porque el gran problema que alguien tiene, usted y yo,
de esa puerta. Cuando alguien sale de esa puerta amarilla que está ahí tiene el problema, porque ahí tenemos que enfrentar la vida, enfrentar la familia, enfrentar el esposo, la esposa, los hijos, enfrentar el dueño de la fábrica, el trabajo, el profesor, enfrentar todo lo que uno tiene que enfrentar, los problemas que debemos enfrentar. Entonces cuando venimos a la iglesia es para llenarnos de él. Entonces cuando alguien no congrega, ¿sabe qué ocurre? Está blanco, raquítico, parálico. Yo creo que está como un chiquitito así que no se puede ni mover, porque cuando vienen los problemas, esos problemas ¿qué hacen? Lo avasallan y lo llenan, y usted se siente frustrado, se siente sin fuerza y no puede pelear lo que verdaderamente usted tendría que estar peleando y salir victorioso. Fíjese que un creyente que ora, usted se va a dar cuenta, tiene problemas igual que usted, y quizás tiene los mismos problemas que usted, pero sabe cómo vencerlo, sabe cómo llevarlo, es como una locomotora, ¿no? Que se lleva todo por delante, que no hay problema que lo pueda llegar a afectar, que no hay problema que lo pueda llegar a herir o hacerle mal, sino este creyente que está orando continuamente, vienen los problemas y sabe cómo salir de ese problema, sabe cómo hacer, y si no puede salir, está confiado que Dios en algún momento lo va a sacar. Amén. Entonces, cuando usted ora, es muy importante orar, porque cuando usted ora, hace protección sobre su vida. ¿Qué hace? Es como que cuando usted ora hay una protección alrededor de usted. Usted deja de orar, ¿sabe qué ocurre? No hay protección. Y como no hay protección, no hay forma de poder salir. Quizás con su fuerza, quizás pataleando con su fuerza, golpeando, pegando, lastimando, hiriendo, pero es con sus fuerzas, no es con la fuerza que Dios le da. Cuando usted ora, ¿sabe qué está haciendo? Está poniendo un puente hacia el cielo. ¿Qué está haciendo? Está haciendo un puente hacia el cielo. Cuando usted ora, usted tiene acceso a estar directamente con su Padre. ¿Se está dando cuenta de esto? Cuando usted ora, está Dios y está usted. La presencia de Dios y está usted. Quizá usted nunca lo notó, quizá usted nunca lo sintió. Pero sabe, le prediqué el martes que Jesús, cuando fue a orar con Pedro, Juan y Jacobo, se transfiguró. ¿Se acuerda que le prediqué eso? ¿Quién vino el martes? ¿Quién no vino el martes? A ver lo que no vino el martes. Bueno, Jesús se fue con los discípulos a orar y Jesús se transfiguró. ¿Qué significa esto? El rostro le cambió, la vestimenta le cambió todo su ser. Entonces Juan, Pedro y Jacobo lo miraron y lo vieron distinto a Jesús. ¿Por qué lo vieron distinto? Porque oraba. ¿Por qué? Alguien que ora es distinto al otro. ¿Me está escuchando? Alguien que ora es distinto a alguien que no ora. Alguien que ora le cambia el rostro. Alguien que ora le cambia hasta la vestimenta. Alguien que ora es totalmente distinto a los demás. Hay una diferencia. Cuando Pedro, Juan y Jacobo vieron lo que ocurría, ¿sabe qué quisieron hacer estos tres muchachos? Dijeron, hagamos una casita, le dijeron a Dios. Hagamos tres casitas, una porque dice que apareció ahí Elías y Moisés. Aparecieron estos dos personajes bíblicos en ese lugar, en el monte de la transfiguración. Si le aparecieron estos tres hombres para darle instrucción al mismo Señor Jesús de lo que iba a pasar en Jerusalén. Entonces cuando alguien ora, ¿sabe qué recibe? Instrucción del cielo. ¿Qué recibe? Instrucción del cielo. No solamente el Espíritu Santo le estaba hablando a Jesús, sino que directamente vino Elías y Moisés a hablar con Jesús. ¿Se está dando cuenta de lo que le estoy diciendo? ¿Se está dando cuenta? Que cuando alguien ora recibe instrucción de parte del cielo, entonces ya sabe cómo hacer y lo que va a hacer. Él recibió instrucción y cuando le dijo lo que iba a acontecer en Jerusalén. ¿Qué iba a acontecer en Jerusalén? ¿Se acuerdan? No. Jesús pintó un pollino, ¿se acuerdan? Y le dijeron Hosana, y esa misma gente quiso Jerusalén. Y le decía, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces venía, esta gente le estaba dando instrucción al mismo Señor Jesús de lo que iba a ocurrir. Entonces una persona que ora recibe instrucción directamente del cielo. Entonces usted se va a dar cuenta cuando alguien está mandado solo,
o cuando alguien oró por el problema que está teniendo. Usted se va a dar cuenta cuando alguien se está mandando solo a hacer algo sin orar y dependiendo de la oración del otro y no orando el mismo. ¿Vieron que hay mucha gente cómoda? ¿Conoce la gente cómoda que te dice orá por mí? No significa que usted no tiene que pedir oración, ¿Me entiende, no? ¿Me está entendiendo o no? Porque usted tiene que pedir oración. Pero hay mucha gente cómoda que dice orá por mí. ¿Y la responsabilidad de quién es? ¿De quién es? Porque descuidamos la oración en algún momento. Dejamos de orar por nuestros hijos, dejamos de orar por el marido, dejamos de orar por la mujer, dejamos de orar por el perro, por el gato, por lo que tengamos que orar. ¿Y sabe qué ocurre? Ese vallado de protección, ¿qué ocurre? No está más. Entonces queremos que todo el mundo venga a ayudarnos a hacer el vallado de protección. Queremos que todo el mundo venga a hacer lo que nosotros deberíamos haber hecho hace un montón de tiempo atrás. Entonles quiero abrir los ojos y que vea que usted necesita orar, que yo necesito orar, que todo creyente que tiene a Jesús en su corazón necesita orar, debe orar, porque si no ora, está expuesto a lo que pueda venir. No tiene instrucción, no recibe lo que tiene que recibir. Estos tres muchachos querían hacer unas casitas para quedarse ahí. ¿Por qué querían quedarse ahí? Porque estaba bueno. Bueno, estaban viendo la gloria de Dios. La Biblia dice que estaban viendo la gloria de Dios. Yo que cuando viene a la iglesia usted no se quiere ir más. No sé si le pasa a usted, a mí me pasa. Usted cuando viene a la iglesia primero le cuesta venir. No voy. Y cuando viene, no quiere irse. Porque usted quiere escuchar, quiere cantar, quiere hacer lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque siente al Señor, siente la gloria de Dios. Estos tres muchachos sintieron la gloria de Dios. ¿Y qué hicieron? Vamos a hacer casitas. Vamos a quedarnos acá. Vamos a quedarnos tranquilitos. Y sabe que mucha gente hace esto. Mucha gente viene a la iglesia y dice vamos a quedarnos acá quietitos. Nos quedamos acá, el pastor nos predica, yo me quedo acá y nos cantan y nos quedamos tranquilos y ya está. Pero ¿para qué fue la instrucción? Para bajar del monte y enfrentar los problemas como deberíamos enfrentar. ¿Para qué? Para bajar del monte y ¿qué? Enfrentar los problemas. Entonces cuando usted viene a la iglesia es para después salir de esa puerta, salir de la puertita amarilla esa y pasar los problemas y vencer los problemas. ¿Usted piensa que yo puedo dar una victoria en su problema? Yo como pastor, ¿qué puedo hacer? Más que orar por usted. Puedo orar por usted por su problema. Pero principalmente, ¿quién tiene que orar por el problema? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de orar por nuestro problema. Entonces, abra sus ojos. No deje de orar. Porque cuando esté mal, se va a acordar y va a decir, el pastor me había dicho que no deje de orar y yo dejé de orar. No oré más por mis hijos. ¿Hace cuánto que no ora por sus hijos? No me conteste. ¿Hace cuánto que no se sienta tranquilito y ora por sus hijos? Por cada uno, por todo lo que tiene que orar. Quizás el chiquito sea chiquito, por la novia, el novio que va a tener, por la mujer, el esposo que va a tener. Oró por eso, o va a anotar eso para pasar adelante. Ora por el trabajo que va a tener, por los compañeros, por la gente que lo va a rodear, por los profesores. Hay un montón de cosas para orar, pero dejamos de orar. ¿Saben por qué? Porque no tenemos la práctica, si le queremos llamar, o la disciplina, o el ejercicio de orar continuamente. Entonces no sabemos ni por qué orar. Cuando usted se siente orar, vio que muchas veces ocurre, se siente orar y dice, ¿qué oro? Y se queda callado y no hay que orar. ¿Y qué oro? ¿Y qué le pido a Dios? Eso sabe qué demuestra de alguien que no ora jamás, de alguien que nunca habla con Dios y no sabe ni siquiera qué decirle, porque no habla jamás. Cuando usted conoce a una persona nueva, ¿no? Ve a alguien que no conoce nunca y se pone a hablar. ¿De qué va a hablar? No sabe ni qué decirle, ¿no? ¿Por qué? Porque no la conoce, no sabe ni qué hablar, no tiene diálogo, no tiene conversación, porque no conoce a esa persona como conoce a su marido o a su mujer. Es por eso cuando usted va a orar, muchas veces pasa que se queda callado. ¿Y por qué ora? Y dice, bueno, ya no tengo el mandato, ahora me voy. Y se va y deja de orar. ¿Sabe por qué? Porque no tiene esa constancia de seguir orando y seguir orando y seguir buscando y seguir viendo. Y si no puede orar, tiene que pedir al Espíritu Santo que lo guíe para orar. ¿Amén? Si usted no sabe qué decir, tiene que decir, Espíritu Santo, guiarme, porque no sé, llévame a Jesús, no sé qué orar. Y usted va a empezar a orar. Y usted se va a dar cuenta que la oración no es de alguien que lee mucho la Biblia.
La oración no es de alguien que ayuna mucho. La oración es de alguien que tiene una relación con Dios. Porque usted puede leer mucho la Biblia y saber la Biblia de memoria, y cuando le dicen que ore, no sabe ni qué orar. Porque capaz que sabe de la Biblia, pero no tiene relación con Dios. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Me está comprendiendo? Simplemente está viviendo una religión. Bueno, entonces, tenemos que orar por las almas que se pierden. ¿Amén? ¿Está orando por su hermano, por su primo, por su abuelo, por su hermana? ¿Está orando por alguien o no? No me conteste, pero quiero que usted lo analice. ¿Está orando después de orar? Y usted después viene y dice, pastor, pero yo quiero que se convierta a Cristo. ¿Y oraste en algún momento por él o por ella? Quizás no oró nunca. Entonces no pretendamos que Dios venga con una varita mágica y haga así, y ya. Si usted nunca invirtió nada en eso, si usted nunca hizo nada por eso, y queremos cuando estamos mal, queremos que Dios haga vuelco así. Y seguramente que Dios lo va a hacer porque Dios es bueno, ¿no? ¿Me está escuchando? Seguramente que Dios lo va a hacer porque Dios es bueno, pero nosotros no tenemos que abusarnos de que Él sea bueno, sino que deberíamos hacer lo que debemos hacer. ¿Amén? ¿Cuántos van a orar acá? ¿Amén? Bueno, ya dije que estaban en el monte de la transfiguración y que estos hombres estaban con la boca abierta de lo que estaba ocurriendo. Vivieron una experiencia hermosa. Mañana vamos a venir al ungimiento. ¿Amén? ¿A qué venimos? Porque está muerto. ¿A qué viene al ungimiento? A ver. Una puede ser a cargar fuerzas y otra tener alma para Cristo. A ser lleno del Espíritu Santo y a un montón de cosas más. Tiene que tener un propósito en su venida. Tiene que pensar lo que está haciendo. Tiene que analizar su vida. Analizar por qué viene, qué está haciendo, por qué está viniendo. Porque cuando saca la puerta para afuera le va a preguntar a usted, ¿por qué va a la iglesia? Qué sé yo, a mi esposo me lleva a mi mujer a mí. Mi mamá me llevó. La verdad que no sé, pero voy, está bueno, Usted viene a la iglesia que viene a buscar de Dios, porque sabe que es el único que le puede dar la solución. No viene a buscar un pastor, a ver un pastor, a ver una pastora o un líder de este lugar, porque si viene por eso, como digo siempre, no venga nunca más. Si viene por alguien, no venga nunca más, porque no es la cuestión. Usted tiene que venir por el Señor. ¿Amén? Con esto ya voy terminando. Tenemos que restaurar con la oración el gobierno en la tierra. Quizás no me entiende lo que le digo. Con la oración tenemos que restaurar el gobierno en la tierra. Se lo vuelvo a decir. Con la oración tenemos que restaurar el gobierno en la tierra. ¿Quién está gobernando en este momento? Hubo un primer Adán, el primer hombre, Adán. Vino por él que acabamos de leer. ¿Qué leímos recién? ¿Qué vino? Mire la Biblia, a ver. ¿Qué vino? Léalo ahí. 1 Corintios 15, 21. ¿Qué vino? Vino la muerte. Por el primero vino la muerte. Por el segundo, ¿qué vino? ¿En qué hombre está viviendo usted? ¿En el primero o en el segundo? ¿En qué tiempo está viviendo usted? ¿En el primero o en el segundo? Hay mucha gente que está viviendo en lo primero y muestra el primer Adán. Todo carnalidad, todo pecado, todo malos pensamientos, todo mal. Pelea con aquel, pelea con el otro, discusión acá, discusión allá. Una carnalidad pero total. Tenemos que restaurar con oración el reino de Dios. El reino de Dios está venciendo, pero muchas veces en vida de personas está retrocediendo, porque deja que el primer Adán, la muerte, empiece a avanzar en tu vida.
Mire, le voy a preguntar una cosa, no me conteste. ¿Sabe hacer cosas buenas? ¿Sabe que robar está mal? ¿Sabe que mentir está mal? ¿Sabe que decir malas palabras está mal? Lo sabemos de memoria, ¿no? Mi mamá cuando era chico yo decía malas palabras. Una vez estaba jugando la pelota y todo el mundo sabía que yo era creyente. Y se me escapó una mala palabra. Dije una mala palabra. Y justo, da la casualidad que pasa por la canchita donde estábamos jugando, dos muchachos que eran testigos de Jehová. ¿Y saben lo que me dijeron? David! Ahora vas a ver, le voy a contar a tu mamá que vos estás diciendo malas palabras. No sabía qué hacer, ¿no? No sé si irme, ¿no? Saben que muchas veces nosotros sabemos lo que debemos hacer y dejamos que la muerte entre. Sabemos lo que debemos hacer. Usted lo sabe bien. Usted sabe bien lo que debe y lo que no debe hacer. Tiene el Espíritu Santo. Sabe usted perfectamente lo que debería y lo que no debería hacer. Y después, nuestro problema le echamos la culpa a aquel otro. Y somos nosotros que no estamos guardando nuestra protección. Somos nosotros mismos que no estamos haciendo una protección en nuestra casa. ¿Cuántos quieren que la casa sea protegida? ¿Qué tiene que hacer? Tan simple. ¿Se da cuenta por qué ahora está así? ¿Por qué? Y póngame una mano en el corazón. No me digan que pastor, pero yo oraba. Dios no es mentiroso. O sí es mentiroso. Pastor, pero yo quizás oró a la mañana, un rato y cuando se acordó y 2 minutos. Quizás le habló de pasada a Dios. La oración es el fundamento del presente. Es la esencia del presente. ¿Quiere vivir en victoria? Ore. Empiece a orar ahora mismo. Empiece a orar a Dios. Descuidó un montón de veces la oración. Y por eso hoy está viviendo lo que está viviendo. Por eso hoy, porque recibió una victoria, porque está bien, en un ratito estuvo bien, dejó de orar. Porque ya estuvo bien, ya está tranquilo, ya está bien. Entonces vamos a orar, ¿no? Vamos a orar por lo que verdaderamente debemos orar. Con esto ya, le vuelvo a decir, termino ya con esto. Miren, dijimos que hacíamos un puente, ¿no? Un puente a Jesús. Un puente hacia la bendición. Cuando usted ora, hace un puente. Y cuando hace un puente, ¿qué significa? Que el que está de este lado puede pasar para allá. Y el que está de aquel lado puede pasar para acá. Cuando usted ora, está haciendo un puente al cielo. Entonces significa que usted puede entrar con el Señor. Y significa que el Señor puede venir a hacer milagros de este lado también, ¿o no? Porque usted entra y habla con Él, y está con Él, y recibe, y la gloria de Dios, y todo lo que usted conoce. Pero ¿de qué sirve que usted vaya para allá, pero si Dios no viene para acá? ¿Sirve? Entonces cuando usted sale para allá y tiene que venir, vuelva con Él, y siga orando, y siga hablando con Él. Y se va a dar cuenta de la diferencia que va a haber en este lado. Antes, para tomar un barco, los piratas tomaban barcos y veían un barco de algún lugar, sabían que ellos eran piratas. ¿Y saben qué hacían? Desenrollaban un puente y lo tiraban para el otro lado. Pegaban el barco al otro, desenrollaban un puente y entraban y mataban a todos y se quedaban con todo lo que estaban desenrollando. Y se quedaban con el barco. La oración hace eso. La oración hace que todo lo que el diablo le robó, ¿usted qué va a hacer? Él lo recupera de nuevo. Eso es la oración. Cuando usted deja de orar, no hay forma de acceder a la bendición que usted necesita. No hay forma de llegar a la bendición que usted necesita, porque dejó de orar. Si le pregunto ahora, ¿está pasando problemas? No me conteste. ¿Está pasando problemas? Quizás dejó de orar.
Quizás está esperando que ore alguien por usted. Quizás está esperando que aquel ore por mí para que mis problemas se solucionen. Usted necesita orar por usted. Necesita tener un tiempo de oración. ¿Va a orar? Le invito a que se ponga de pie, por favor. Dice 1 Juan 5:14, dice, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿A quién envió? Al Hijo, al Salvador del mundo. ¿Quién es el salvo? Hay una sola forma de llegar. Es por intermedio de la oración. ¿Se da cuenta? Alguien es salvo porque ora y le dice: Jesús entra en mi vida, por medio de la fe. ¿Amén? ¿Usted quiere llegar al otro lado? Ore. Le invito ahora a cerrar sus ojos, por favor.